Se cuenta que estaba Satanás reunido con todos sus demonios. Estaba en una asamblea Satanás con todos los demonios reunidos y estaban mirando a ver cómo persuadían a las personas para que no creyeran en Dios. Pero como los mismos demonios, como los mismos demonios creen también, entonces se pusieron a pensar cómo hacerlo para persuadir a que las personas no creyeran en Dios. Uno de ellos dijo, lo mejor es decirle a las personas que Dios no existe, que Cristo nunca existió, que eso es una ficción y es un mito. Otro dijo, no, lo mejor es decirles a las personas que después de la muerte no hay nada, que se acabó todo, aniquilado todo, que la gente decirles que no se preocupen por nada, porque no hay vida, no hay nada después de la muerte. Pero otro demonio, el más inteligente, dijo, no, lo mejor es decirles que lo único que hay que hacer es profesar fe en Cristo, decir que tiene fe en Cristo y seguir viviendo su vida de pecado como lo ha venido haciendo hasta ahora. Y de hecho, lo que adoptaron fue esta última proposición de decirle eso a la gente. Y eso es lo que Satanás ha estado haciendo y lo que está haciendo el día de hoy, decirle a la gente que solo profese en Cristo sin haber ningún cambio. Hermanos, esta ilustración nos muestra una realidad actual al día de hoy, es que hay muchas personas en el mundo entero, muchas millones de personas en el mundo entero que profesan fe en Cristo, pero sin haber ningún cambio en sus vidas, sin haber evidencia de salvación, sin mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Esto es una fe falsa, es una fe vacía, que contrasta con la fe verdadera, con la fe genuina, la fe salvadora, que es una fe que se muestra por las obras, que es evidencia por las obras. Y este contraste entre la fe muerta y la fe viva es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a la lectura del texto, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu gracia somos lo que somos, por tu gracia estamos reunidos aquí, Señor, y venimos a exaltar tu nombre, a alabarte, a adorarte, y te pedimos, Señor, Espíritu Santo, como siempre, que nos ilumines en el día de hoy, en esta mañana, para entender tu palabra que está revelada en la Escritura.
para aceptarla como es la palabra de Dios, para recibirla con mansedumbre, atesorarla en nuestros corazones y para obedecerla, para ponerla en práctica. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pastor y comentarista Evis Carballosa dice que esta sección de la epístola de Santiago que acabamos de leer, que es la que vamos a estudiar hoy, dice que es la sección, la parte más difícil de la carta de Santiago. ¿Por qué? Él dice que se debe a que hay personas que tienen una dicotomía entre la fe y las obras, una dicotomía que los ha llevado a conclusiones erróneas, diciendo, por ejemplo, que Santiago afirma que la salvación es por obras y que esto se opone a lo que dice Pablo, que la salvación es únicamente que es por fe. Entonces han llegado a esta conclusión errónea porque tienen esa dicotomía. Pero cuando miramos el texto, lo que vamos a estudiar hoy, vemos sí, bueno, que se habla de salvación, claro, en el primer versículo habla de salvación, pero primordialmente Santiago aquí habla de la fe y de las obras. De hecho, la palabra fe o creer aparece 15 veces y la palabra obras aparece 12 veces. Por lo tanto, el tema central aquí, aunque se habla de salvación, es la fe, que siempre está relacionado con las obras. Fe y obra están relacionados. La fe y las obras son inseparables. Bueno, entonces, esto dice, pero entonces nos preguntamos, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Veamos lo que dice la Biblia, vamos a Hebreos 11:1, allá a la izquierda de Santiago. Hebreos 11:1. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son dos palabras paralelas, casi idénticas, que se utilizan para enunciar lo mismo. ¿Qué es lo que quiere aquí enunciar la Biblia? Que la fe significa confianza. O sea, certeza y convicción significan confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en Dios. Confianza es la seguridad dada por Dios, es la seguridad que Dios nos ha dado, es la seguridad presente de una realidad futura inconmovible. ¿Cuál es la seguridad presente que tenemos nosotros? La seguridad presente que tenemos es que por su gracia somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Es la seguridad de salvación que tenemos, que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la realidad futura inconmovible? La realidad futura inconmovible es que el Señor vuelve por nosotros, el Señor regresa por su iglesia y es la seguridad de que seremos glorificados y que nuestros cuerpos serán redimidos. Entonces el pastor y escritor y teólogo Natán Busenitz escribió lo siguiente. Él escribió, dice que actualmente se ha hecho popular en nuestra sociedad hablar de fe. Por todos lados se habla de fe. Periódicos, revistas, series, películas, de todo, pero se habla de la fe como una fuerza mística, como una fuerza mágica. Y enseñan que lo único que tenemos que hacer es creer, solamente creer, que si tú crees, fíjate que es lo que vimos en la ilustración, que fue lo que dijo el demonio más inteligente, solo hay que decirles que crean, que profesen fe. Entonces dicen, todos los medios dicen que solo hay que creer, profesar fe, pero esto es una fe y que si tú crees, todos tus sueños se hacen realidad, que lo que tú crees y si lo declaras, se vuelve realidad. Eso es pura metafísica, eso no es bíblico absolutamente para nada. Solo tienes que creer, soñar, y en medios religiosos dicen, sueña que el Señor cumple todos tus sueños, que solo tienes que creer. Pero esto obviamente es una fe falsa. ¿Por qué?
porque no tiene objeto. Para ellos no es importante el objeto de la fe, sino que simplemente creer. Y esto se opone totalmente, completamente a la fe bíblica, que como acabamos de ver, la fe bíblica es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la fe en Dios. Bueno, entonces vemos que hay un contraste entre la fe muerta y la fe viva. Y Santiago hace este contraste, lo hace Santiago aquí en esta sección que ya empezamos a estudiar. Por eso es que en el día de hoy vamos a ver tres verdades que nos ayudan a entender la diferencia que hay entre la fe muerta y la fe viva. Tres verdades que nos enseñan a distinguir, a diferenciar, a discernir entre la fe muerta y la fe viva. La primera verdad es que no basta con creer verbalmente. No basta con creer verbalmente. La segunda verdad es que no basta con creer intelectualmente. Y la tercera verdad es que no basta con creer pasivamente. Entonces vamos con la primera de estas tres verdades. No basta con creer verbalmente. Vamos a ver Santiago 2, versículos 14 al 17. No basta con creer verbalmente. Dice así, empezamos a ver los versículos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí Santiago empieza con dos preguntas retóricas que demandan una respuesta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Quiero hacer énfasis en dice. Si alguno dice o profesa, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. La pregunta es, ¿de qué aprovechará? La respuesta obvia, ¿cuál es a esta pregunta retórica? Si tiene fe y no tiene obras, ¿de qué aprovechará? O sea, ¿para qué servirá? Para nada. Es una fe vacía, es una fe inútil, no servirá para nada. Seguimos viendo cómo la fe y las obras van juntas siempre. La otra pregunta que hace Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Significa esto, hermanos, que la fe no salva? No, aquí Santiago no está diciendo eso, porque la fe sí salva. Pablo lo expresó muy bien en la carta a los Efesios, en Efesios 2:8, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero Santiago no se está refiriendo a esto, se está refiriendo aquí a la fe que no se evidencia por obras. ¿Podrá la fe salvarle? No, absolutamente no, porque es una fe inútil, una fe vacía. Ahora Santiago no se queda ahí, continúa diciendo en el versículo 15, ilustra esto, hace una ilustración con un caso hipotético que en realidad era algo que pasaba en la iglesia de Jerusalén y a la cual se dirige Santiago a los lectores, a los judíos creyentes del primer siglo. Dice, ¿por qué? Porque en esas iglesias iban todos juntos, los pobres y los ricos, los amos y los esclavos. Dice así, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué es esto de que están desnudos? Se refiere a que eran personas muy pobres, que realmente la ropa que llevaban era casi desnudos, o sea, vueltos nada, con harapos, ropas con huecos, mejor dicho, en un estado de indigencia en su ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Es decir, como decimos aquí, no tienen ni para el bus, ni para el panecito, ni para el cafecito con leche, en un estado de indigencia. Y dice, ahora aquí, dice aquí Santiago en el versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago vuelve a hacer la misma pregunta, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué sirve? Si está en ese estado y usted le dice, Dios lo bendiga, hermano, lea Juan 3:16,
que le vaya bien. No. Ahora aquí Santiago dice, entonces está diciendo aquí, Santiago cuando dice aquí, se está refiriendo a una obra de caridad, que hay que mostrar amor por una obra de caridad, pero en ningún momento está diciendo ni está sugiriendo, para que nadie se vaya a confundir, que una obra de caridad produce salvación. No, para nada, porque la salvación no es por obras, que nadie se vaya a confundir con eso, porque una persona puede hacer las mejores obras resaltadas socialmente, donar millones de dólares, ancianatos, jardines infantiles, de todo, pero si no tiene fe, si no cree en Dios, esas obras delante de Dios que dijo el profeta son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, para que no vaya a haber confusión con esto, entonces les dice, vaya en paz, caliéntese y coma, pero no les dan las cosas necesarias. Miren lo que dijo el apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, un poquito más aquí a la derecha, respecto a lo que está en el versículo 16. Dice, caliéntese, pero no les dan nada. El apóstol Juan escribió lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, una persona que ante esta situación, o sea, dice que cree, profesa, pero no hace nada, pues es de dudar seriamente de que esa persona haya nacido de nuevo, de que el amor de Dios esté en esa persona. Entonces, en estos primeros 4 versículos que estamos viendo, del 14 al 17, aquí hay algo esencial, que es lo que nos muestra y a dónde nos lleva Santiago. Hay algo esencial, repito, dice, si alguno dice que tiene fe, o sea, sí profesa que tiene fe. Y esto en la vida actual, al día de hoy, ¿qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene? Hoy en día hay muchas personas, millones y millones de personas en las iglesias, millones de personas que profesan tener fe, pero sus vidas no evidencian, no muestran ningún cambio. Dicen que tienen fe, pero no hay cambio en sus vidas, no muestran obras que den testimonio de que su fe es verdadera. ¿Y esto de dónde viene? Y esto lo sabemos todos. ¿De dónde viene? De una mala enseñanza y de una mala práctica en las iglesias desde hace mucho tiempo, y hoy está vigente. Hoy está vigente cuando dicen a la gente, terminó el servicio, el pastor dice, los que vinieron por primera vez levanten la mano, nadie vaya a levantar la mano, levanten la mano y pasen aquí al frente y hagan esta oración. La gente pasa, le dicen haga esta oración, la llamada oración de fe. Por eso se habla de que profesa. La gente hace esa oración y se hace oración. En la oración dice, ay, gracias Señor por perdonarme y por limpiarme. Esa persona dice, gracias por perdonarme, pero esa persona nunca se ha arrepentido. ¿De qué lo va a perdonar Dios y cómo lo va a perdonar si nunca se ha arrepentido? Entonces es profesar fe. Eso es vacío, eso es inútil. Como pregunta Santiago, ¿esa fe podrá salvarlo? Claro que no. Ahora, ¿esto qué importancia tiene en la práctica nuestra, en nuestra vida cristiana hoy? Esto que acabo de mencionar, ¿cuál es la importancia que tiene? Esto tiene que afectar nuestro evangelismo, nuestra forma de evangelizar, porque ese método de que pase aquí y haga esta oración, eso no es método de Dios, o el que le entregan una cosita con las 4 leyes espirituales, otros tienen otros métodos, son métodos humanos, eso no es lo que Dios dice. Entonces tiene que afectar nuestro evangelismo. ¿Por qué?
Estas personas que hacen esta profesión de fe creen que son salvas y les dicen, no, ya usted es salvo, usted ya tiene el poder del Espíritu Santo. Y esas personas creen que son salvas y que van para el cielo. Y déjenme decirle, hermanos, que no hay peor engaño, el engaño más terrible que hay en esta vida es que una persona crea que es salva, pero ante los ojos de Dios no lo es. Este es el engaño más terrible que hay. Por lo tanto, nuestra misión, nuestro deber, imagínense ustedes un médico que un enfermo le mira los exámenes, los escáneres, las tomografías, las resonancias, todo eso, y el paciente le dice, doctor, ¿y qué me salió? ¿Cómo salió todo? El médico le dice, no, por ahí se le entró un virus. El médico sabe que tiene cáncer, que le ha cogido varios órganos. Pero dice, no, eso fue un virus que se le metió a eso, como hay tantos virus. Tranquilo, usted tome agua de panela, vitamina F, energía positiva y tranquilo, nos vemos dentro de un año. Absurdo, ¿cierto? Absurdo. Pero en la práctica, cuando le decimos a las personas eso de que haga esta oración, que usted ya es salvo, ya tiene el poder del Espíritu Santo, ¿qué le estamos diciendo? Mentiras, no le estamos diciendo la verdad. Por lo tanto, la evangelización nuestra tiene que ser diciéndole la verdad, diciéndole a esa persona, mire, el escáner divino lo que muestra es que Dios es santo, que somos pecadores, que usted tiene el cáncer del pecado, como lo tenemos nosotros, como lo tuvimos, aunque somos pecadores, redimidos por la gracia de Dios. Decirle, Dios es santo y somos pecadores, todos nacemos en pecado. El pecador tiene que tener un estándar para compararse, y ese estándar tiene que ser la santidad de Dios. Y decirles claramente, que hay que arrepentirse. El único método que sirve es el método de Dios, lo que Cristo estableció, todo su ministerio, que fue, arrepiéntanse. Dios manda en todo lugar, a todo hombre en todo lugar, que se arrepientan. Hay que decirles que hay que arrepentirse. ¿Por qué? Y decirles, hermanos, estamos ante personas que tienen el cáncer del pecado, el cáncer que ha invadido, ha hecho metástasis en su mente, en su corazón, en su voluntad y en sus emociones. Tenemos que hacer esto, esa es la forma de evangelizar. Pregunto, ¿tú dices que tienes fe? ¿Tu vida lo demuestra? ¿Hay evidencias en tu vida del fruto del Espíritu Santo en ti? ¿Del amor, de la fe, del gozo, de la paciencia, del dominio propio? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Tú dices que tienes fe. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Cuidado, mucho cuidado. Se trata del destino eterno. No basta con creer verbalmente. Vamos al segundo punto. La segunda verdad que vamos a ver es, no basta con creer intelectualmente. Segunda verdad, para poder entender la diferencia entre la fe muerta y la fe viva, es que no basta con creer intelectualmente. Vamos a ver los versículos 18 y 19. Santiago 2, versículos 18 y 19. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí continúa Santiago y con otra ilustración, como si hubiera montado un diálogo, una obra de teatro que está hablando con otra persona. Como si a esa persona, pues, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es como si esa persona hubiera levantado la mano y digo, pido la palabra, necesito hablar. Tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí se está viendo las personas que hacen la dicotomía entre fe y obras, de la que hablamos al principio.
tú tienes fe y yo tengo obras, pero eso es una conclusión errónea. Repito, la fe y las obras van juntas, son inseparables. Y Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago lo está retando, lo está desafiando. ¿Por qué? Lo está desafiando porque si la fe de esa persona es falsa, si no es genuina, si no es una fe verdadera, no tiene nada que mostrar. Solamente está diciendo que tiene fe, no tiene nada que mostrar. En cambio, si la fe es verdadera, es la fe genuina, esa fe se evidencia por las obras. Sí tiene que mostrar, porque la fe, la verdadera fe se evidencia por las obras. Aquí Santiago entonces derrumba y aplasta esa creencia en esa falsa dicotomía entre la fe y las obras. Y miren lo que escribió, le escribió Pablo a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Gálatas, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está clarísimo la fe y las obras. Somos hechura suya. Dios nos hizo renacer por medio de su palabra, nos hizo nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras, para que mostramos la fe que Él nos ha dado, la fe salvadora, la fe genuina. Aquí está muy claro esto en Efesios 2, del 8 al 10. Y sigue Santiago con el diálogo, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta ahí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Por qué Santiago escribe esto? Porque Santiago conocía muy bien las Escrituras, las conocía muy bien y sabía muy bien, y él se estaba dirigiendo a cristianos judíos, y él sabía que conocían muy bien la Shema, la conocía muy bien. Por eso dice, tú crees que Dios es uno. ¿Y qué es la Shema? Miremos, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio 6, 4 dice, la Shema es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso Santiago escribió eso. Pero le sigue diciendo aquí, Santiago no se quedó ahí, le sigue diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Es como diciéndole, sí, está bien. Eso dice la palabra de Dios, como diciéndole, se la valgo. Pero acto seguido, ¿qué dice? También los demonios creen y tiemblan. Casi nada. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué Santiago escribe esto? Santiago era el hermano de Jesús. Sabía muy bien todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, lo sabía muy bien. Santiago, los demonios creen y tiemblan. Él sabía que Jesús había tenido un encuentro con los demonios en la región de Gadar. ¿Recuerdan? Cuando Jesús fue a la región de Gadar, por eso les llama los gadarenos. Allí tuvo un encuentro con 2 endemoniados que le salieron al encuentro a Jesús. Le salieron al encuentro a Jesús y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en la divinidad de Cristo, porque le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Creen también en la autoridad de Cristo y en el juicio de Cristo, porque le dijeron, ¿por qué vienes para atormentarnos antes de tiempo?
Los demonios tiemblan. Tiemblan es que tienen pavor, pánico, porque conocen. Ellos creen, pero no cambian. Su naturaleza no cambia por lo que ellos creen ni por lo que ellos saben. Siguen siendo demonios, siguen aborreciendo a Dios y siguen aborreciendo la verdad. Creen y tiemblan. Y entonces, ¿qué será? Pregunto, ¿qué será actualmente de las personas que creen y no tiemblan? Que son muchas personas, los demonios creen y no tiemblan y no son salvos. ¿Qué será de las personas que creen y no tiemblan? Bueno, el pastor MacArthur le llamó a esto, cuando que habla de los demonios que creen y tiemblan, ortodoxia demoníaca. O sea que usted puede tener una creencia, un credo. Ah, sí, Jesús, sí, claro. Trinidad, sí, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que Jesús vuelve, sí, sí, claro. Que la salvación es por fe, sí. Claro que sí. Puede creer, usted puede tener un credo, pero eso no significa que usted tenga la fe genuina, la fe verdadera. ¿Y cómo lo vemos esto hoy? Hay muchas iglesias, ejemplos en la vida de hoy y en la historia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen escritas muchas cosas. Sí, hay un credo, como ya mencioné, de muchas cosas acerca de Dios, acerca de Jesús. Pero en la práctica hacen todo lo contrario. ¿Tienen la fe verdadera? ¿La fe salvadora? No. ¿Podrá esa fe salvarlos? No, absolutamente no. ¿Qué pasa en muchas iglesias, llamadas iglesias cristianas? Hablando claramente, iglesias pentecostales, carismáticas, montones de iglesias por todo el mundo, tienen un credo también. Igual, así como los católicos tienen credo. Usted habla con esas personas, inclusive usted lee declaraciones de fe o lee cosas sobre esa iglesia, eso de misión, visión, propósito, todo eso que tiene, usted dice, uy, pero es palabra de Dios, están hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero en la práctica, ¿qué hacen? Hacen todo lo contrario. Son iglesias que tienen pastoras, apóstoles, profetas, gobiernan la iglesia como una empresa familiar, declaran, decretan, conquistan, todo completamente antibíblico y creen. Pero, ¿qué estamos viendo? No basta con creer intelectualmente. No basta con creer intelectualmente. Creen, pero hacen todo lo contrario. Una persona que dice creer y hace todo lo contrario, ¿cómo se llama eso, hermano? Desobediencia. El papá que le dice al niño, vaya, hágame este mandado, mijo. Tráigame ahí la leche. Yo, sí, papá. Regresó a la hora sudando. Se fue a jugar fútbol. Se fue a jugar un picado. Desobediencia. Y a este nivel es lo mismo. Sí, yo creo, pero hacen todo lo contrario. Y repito, y estas personas están convencidas de que están haciendo lo correcto, están absolutamente convencidas. Repito, no hay engaño más terrible en esta vida que creer que es salvo y va para el cielo cuando delante de Dios no es así. Ahora, ¿qué pasa con todas estas personas que creen y no tiemblan, que no tienen temor de Dios, que no tiemblan ante su palabra? Hay consecuencias eternas. Santiago toca esto aquí, porque Santiago al tocar esto se hace eco de las palabras de Jesús terminando el Sermón del Monte. Unas palabras de Jesús terminando el Sermón del Monte, que las vemos en Mateo 7, 21, 23. Acompáñenme allí, Mateo 7, 21, 23.
Mateo 7. Mateo 7, llegué. Bueno, entonces Jesús se hace eco de esas palabras. Vamos a leer Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace mi voluntad es el que obedece. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces miren esto, el Señor les dice, no todo el que me diga entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estamos hablando de muchas personas que dicen creer, que tienen una creencia intelectual en hechos acerca de Dios, de Jesús, pero que no obedecen. Entonces no tienen fe salvadora. Y dice también, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios? Fíjense una cosa aquí que es muy impresionante. Le van a reclamar a Cristo. Muchos me dirán en aquel día es el día del juicio final. El juicio del gran trono blanco, el día del juicio final. Y le van a reclamar a Jesús, y no son poquitos, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es muy impresionante, porque es como si le dijeran a Cristo, ¿usted no sabe quién soy yo? Le van a reclamar, es que lo dijo Jesús, no es ninguna suposición. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe que yo soy el apóstol Sigifredo? Y que tenía una iglesia con 5,000 personas y 400 parqueaderos, y que además dejé una escuela para apóstoles, dejé un instituto para formar apóstoles. ¿Usted no sabe quién soy yo? Terrible, increíble. Pero Jesús, claro, esta advertencia es tremenda, porque es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. No basta con creer intelectualmente. Y entonces en este punto pregunto, nosotros como Iglesia Bíblica por Cristo, y cada uno en lo personal, ¿cómo estamos nosotros? Sí, yo sé que tenemos la fe verdadera, lo sabemos, porque tenemos seguridad de salvación, porque Dios nos la ha dado. Pero esa fe verdadera, sé que aquí todos recibimos y damos palabra pura, predicamos la palabra pura, el Evangelio de Cristo, predicamos a Cristo. Sí, es un credo, pero ¿cómo está en la práctica nuestra obediencia? ¿Cómo está nuestra vida cristiana, en todas las disciplinas cristianas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos mostrando bien, de buena forma, que la fe que tenemos es genuina? ¿Estamos obedeciendo en todo? Pregunta para que pensemos, para que nos examinemos y para que siempre recordemos, tengamos presente que no basta con creer intelectualmente. Vamos al tercer punto, la tercera verdad. La tercera verdad para poder entender la diferencia entre la fe muerta y la fe viva. La tercera verdad es que no basta con creer pasivamente. Repito, no basta con creer pasivamente. Vamos a ver Santiago 2, versículos 20 al 25. Aquí Santiago continúa
Versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mire que aquí Santiago repite lo que ya había dicho en el versículo 17. Repite que la fe sin obras es muerta. Él insiste en eso porque está haciendo un contraste, por eso insiste y repite. Mas quieres saber, hombre vano. Mas quieres saber es una forma de decirle, oiga, es que no va a reconocer. ¿Qué es que no va a reconocer? Hombre vano, hombre vacío, testarudo, no va a reconocer que la fe sin obras es muerta. O sea, lo sigue atacando, lo sigue acorralando. 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Otra vez en pregunta. Aquí viene y podemos entender mejor por qué el pastor Evis Carballosa dice que esta sección de Santiago es la más difícil de la epístola. ¿Por qué? Porque aquí dice, no fue justificado por las obras Abraham. Los que hacen la dicotomía dicen, mire, ahí dice que fue justificado por las obras. Entonces se contradice con Pablo, porque ahí lo dice, ahí está escrito, pero no, Santiago y Pablo no se contradicen. Lo que pasa aquí, la gramática de este versículo, es que Santiago, repito, a quién se dirige, a cristianos judíos del primer siglo, y Santiago usa la palabra griega dikaió con K, cuando dice, no fue justificado por las obras, ahí la palabra griega dikaió significa que demostró con las obras que tiene una fe genuina. Unos años después, Pablo le escribió particularmente a los romanos que la salvación es únicamente por fe. También usó la palabra dikaió, pero él se dirigía a judíos que pensaban que podían ser salvos por las obras. Entonces eran dos públicos diferentes, pero el significado de esa palabra bastaría con esa explicación gramatical que hacen los eruditos para saber que no hay ninguna contradicción entre Santiago y Pablo. La Biblia no se contradice, toda la Biblia es inspirada por Dios y Dios no se contradice. Bueno, dice en el 21, pero además dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿A qué se está refiriendo aquí Santiago? Esto nos lleva a Génesis 22, capítulo 22 del Génesis. Ustedes recordarán que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham obedeció, cogió al muchacho, se fue para allá, el altar, la leña, ya lo iba en Génesis 22, del 11, ya lo iba, cogió el cuchillo, lo iba a sacrificar, pero Dios lo detuvo. Dijo, Abraham, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho, porque hoy sé que tú tienes temor de Dios. Se está refiriendo a eso, a ese momento que es en Génesis 22. Ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué hizo? ¿Qué nos está mostrando aquí? Abraham que obedeció. La verdadera fe y la obediencia son inseparables. Y en el versículo 22 dice, vuelve a preguntar Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Está repitiendo, fe y obras juntas, siempre actúan juntas. La verdadera fe y las obras siempre actúan juntas. Y en Abraham actúa juntas y en cualquier creyente genuino igualmente, actuó juntamente con las obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Qué es esto de que la fe se perfeccionó por las obras? Al obedecer, la fe adquiere mayor madurez. Se perfecciona, es que la fe adquiere mayor madurez. Por eso se perfeccionó. Abraham no siempre tuvo una obediencia total, ni Abraham ni ninguno de nosotros. El único que ha obedecido totalmente es nuestro Señor Jesucristo.
Inclusive en Génesis 20 narra cuando Abraham se encontró con el rey Abimelech y él mintió acerca de su esposa Sara, porque él tenía miedo que lo iban a matar a él. Dijo que era la hermana. Entonces, bueno, pero en general la fe de Abraham es algo muy grande, por eso se tiene entre los grandes de la fe, por eso figura en Hebreos 11 también, por eso figura aquí. Entonces la fe de Abraham necesitaba ser perfeccionada igual que la nuestra. ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo se llega a la madurez? Obedeciendo. 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios. ¿A qué se refiere aquí Santiago? Nuevamente se refiere al libro de Génesis, pero ya no lleva esa Génesis 15:6. Génesis 15:6, donde dice, cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, Abraham le creyó. Por eso dice en Génesis 15:6, Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces miren la relación. Primero que fue Génesis 15 está primero que 22. Génesis 15:6 fue el día de la salvación de Abraham. Él primero creyó y unos años después mostró esa fe, decayó, mostró esa fe con obras cuando iba a sacrificar a su hijo y fue llamado amigo de Dios. Bueno, esto lo dice el profeta Isaías 41, dice que Abraham fue llamado hijo de Dios. 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está muy claro. Vamos al 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras, vuelve a decir, no fue justificada por obras, pero ya ustedes no se van a confundir. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, asimismo también Rahab la ramera. Asimismo quiere decir igual que con Abraham. Asimismo, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí Santiago se está refiriendo y nos lleva al segundo capítulo del libro de Josué, donde se habla de Rahab la ramera. Josué había enviado 2 espías a la ciudad de Jericó, la ciudad amurallada de Jericó, a ver cómo estaba el asunto, porque se iba a tomar la ciudad. Y esos espías llegaron a la casa de Rahab, que vivía en la muralla, ahí al borde, en la muralla de la ciudad. Y Rahab los recibió, ella los recibió. El rey de Jericó sabía que los espías habían llegado ahí y mandó gente de sus guardias que fueran allá donde Rahab, que era una gentil, además era una gentil, mandó, pero ella los recibió. Su vida estaba corriendo mucho peligro. Los recibió, los escondió y luego los envió por otro camino. Les dijo a los guardias, vayan por allá, y les dijo a ellos, ustedes vayan por allá. Yo preparando este sermón, aquí me vino a la mente algo de la película de la lista de Schindler, de las personas que expusieron su vida cuidando judíos, con todo el poder nazi sobre ellos. Claro, no sé si esas personas eran cristianas o no, simplemente vino a mi mente. Y cómo Rahab, exponiendo su vida contra un poder, hizo eso. Es un hecho, o sea, demostró con un hecho, demostró su fe con un hecho concreto. Igual que Abraham lo demostró con un hecho. Y al igual que Abraham, demostró algo que ya había pasado anteriormente. Ella había sido primeramente justificada. Acompáñenme al segundo Josué capítulo 2, versículo 11. Josué capítulo 2. Josué 2, capítulo 11. Rahab estaba hablando con
los espías. Y en el versículo 11, Rahab dijo: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, o sea, de los israelitas. Y en la segunda parte del 11 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella había sido justificada, reconoció la soberanía, el poder de Dios. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así como Abraham primero creyó, después demostró con hechos, obedeció, que su fe era genuina. Entonces, en este tercer punto, ¿qué es lo que nos enseña? Es muy claro que la verdadera fe, la fe salvadora, la fe genuina, obedece. La fe y la obediencia son inseparables. Gracias al Señor que nos salvó por su gracia, por su misericordia, que nos dio la fe salvadora, la fe para creer en Cristo, la fe para obedecerlo en todo. Gracias al Espíritu Santo que nos mueve continuamente a obedecer. Pero también esto no quita nuestra responsabilidad de obedecer en todo continuamente, de llevar una vida de obediencia. No quita nuestra responsabilidad de obedecer. Bueno, entonces la verdadera fe obedece. Llegamos ya al versículo 26. Al versículo 26, el último versículo del día de hoy. Santiago aquí hace un resumen magistral, versículo 26. Vamos a leerlo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo repite en varias partes de la sección. Así también la fe sin obras está muerta. Él toma una analogía. La palabra "por qué" en este versículo es una conjunción que une todo lo dicho anteriormente con lo que dice aquí en el último versículo, que es un resumen. Porque, y así hace una analogía, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago hace una analogía con la unidad del ser humano, porque somos cuerpo y espíritu. Tenemos una parte material y una parte inmaterial. El cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando la persona muere, su espíritu sale, el cuerpo, ahí está, uno dice, está muerto, pero el espíritu salió. Así también la fe sin obras está muerta. Resumiendo, mis queridos hermanos, Santiago hace contraste entre una fe muerta, una fe vacía, una fe inútil. Una fe que no produce obras, Hace ese contraste, es muy claro, lo repite, es muy claro. Una fe vacía es una fe que no salva, que no sirve para nada. Hace el contraste también con la fe viva, la fe verdadera, la fe genuina que Él nos ha dado. Una fe que obedece. Una fe que obedece. El comentarista Warren Wiersbe dijo lo siguiente: que ninguna persona puede venir a Cristo con una fe sincera y permanecer igual. De la misma manera que nadie puede estar en contacto con un cable de 220 voltios y permanecer igual. Voy a repetirlo porque es una ilustración muy buena. Ningún hombre puede venir a Cristo con fe sincera y permanecer igual. Así como ningún hombre puede estar en contacto con un cable de 220 voltios y permanecer igual. Hermanos, el voltaje de la regeneración de Dios es irresistible. Cuando Dios llama, el llamamiento eficaz de Dios, cuando Dios llama como llamó a Lázaro, cuando Dios llama y dice: levántate, Julián,
Levántate, Rosita. Es irresistible. Nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nos da la fe salvadora, una fe para obedecer y para perseverar en la fe. Si confiamos en Dios plenamente y obedecemos su palabra, mostraremos una fe como la de Abraham y como la de Rahab. Una fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios.